Muy buenas noches, queridos hermanos. Como cada sábado, iniciamos el programa de la próxima dimensión. Debo de pediros disculpas porque hoy empezamos un poco más tarde que los otros sábados. Lo cierto y verdad es que hoy he tenido guardia en mi trabajo y mañana también la tengo, entonces un poco se acusa el cansancio de toda la semana y de la guardia. Pediros disculpas por estos retrasos de 7 minutos en los cuales pues he estado preparando toda la grabación y la emisión del programa, y es que además no me iba el internet aquí en Sevilla. Ha habido una tormenta acompañada de aparato eléctrico abundante, y debió de ser eso que no llegaba el flujo de internet de modo que sirviese para emitir el programa. Y bueno, en estos 7 minutos pues he estado tratando de ponerlo en funcionamiento. Por fin, gracias a la espiritualidad y gracias a Dios nuestro Padre, he logrado sacarlo adelante. Si falla, pues si veis que en un momento dado se va, pues es que no tiene bastante flujo de internet. Veremos a ver. El tema de esta noche, el tema de este sábado, es un tema que voy a abordar desde un punto de vista muy especial. El tema del aborto está en nuestro país muy candente. No ignoráis que para el espiritismo, para nosotros los espíritas, el aborto es un crimen en cualquier caso que éste se dé, excepto en aquellos casos en que la lógica y el razonamiento se impone en el caso de que la vida de la madre esté en peligro. Lógicamente, debemos preservar aquella vida que ya está formada, que es la de la madre, a aquella otra que está en formación. Esto se comprende y es dentro incluso de la más pura lógica. El resto de los casos veremos esta noche que constituye un auténtico crimen y que tiene consecuencias y muy graves, tanto para las madres que adoptamos esa decisión, tanto cuanto para los padres, también para aquellas naciones, para aquellos gobiernos que posibilitan que los abortos se den en distintas clases. Todo ello lo vamos a ver en el programa de esta noche. Sin embargo, como siempre os digo, vamos a abordarlo desde la protección, la ayuda, ante los ojos de Dios nuestro Padre, que todo lo ve, con la protección del Maestro Jesús y de los espíritus espíritas que nortean y dirigen la expansión del movimiento espírita en nuestro mundo. Cerramos para ello los ojos y, elevando el pensamiento a Dios nuestro Padre, al Maestro Jesús: Señor, te pedimos por todos nuestros hermanos y hermanas espirituales desencarnados que han sido expulsados a
a través del aborto de esos cuerpecitos que estaban formándose. También te pedimos por las madres, sobre todo, que posibilitaron y decidieron esa expulsión de esos espíritus que tú colocaste en sus brazos y en su vientre, a fin de que puedan entender algún día, puedan comprender el alcance de esa acción y no quedar ahí prendidos en esos sentimientos de culpabilidad, sino arrepentirse y trabajar en el futuro constructivamente por todos aquellos seres que vienen al mundo para que sean aceptados tal y como vienen. Así sea, Señor. Queridos amigos, existen en nuestro mundo dos modelos que nos hablan del origen de la vida. El modelo materialista y aquel otro en el cual se admite la existencia del espíritu. También, como no, existen dos formas de contemplar ese origen de la vida. El primero del modelo que nos es presentado es aquel que corresponde a las filosofías utilitaristas, en las cuales consideran al cigoto, a esa fecundación del óvulo por parte del espermatozoide, que es el huevo cigoto, lo consideran como una cosa, pero no consideran ser hasta que no lo es conscientemente. De modo, forma y razón que para este modelo utilitarista, para esta filosofía utilitarista, no es persona cuando no es consciente, no tiene voluntad. Alcanzando también esta falta de personalidad que ellos atribuyen también a aquellos seres, aquellos hermanos nuestros y hermanas que por padecer enfermedades terminales como el Alzheimer u otras enfermedades incapacitantes, también para ellos ya no son personas, son seres denominados por ellos biológicamente vivos. Claro, para el utilitarista, el aborto no es ningún crimen, como tampoco lo es la eutanasia. Los padres tendrían derecho de quitar la vida a aquellos seres que vinieran malformados, haciendo así esas selecciones odiosas de los sanos y los fuertes en detrimento de los débiles y enfermos. Existe también otro modelo que se llama personalista,
y que encaja con la visión espírita que tenemos de las cosas, del origen de la vida, de que el feto ya es un ser vivo, ya es alguien y tiene personalidad. Y es aquel que considera ya ser humano desde el cigoto hasta la ancianidad. Todo en un continuo, como se expresan los científicos de este modelo biológico, de esta visión modelar biológica de la vida, le llaman el respeto, la visión del respeto por el continuum. El continuum es engloba desde el cigoto hasta que la vida se extingue. Para el modelo personalista, pues, el respeto a la vida debe darse desde el cigoto hasta el último suspiro del ser humano. Claro, en su consecuencia, entiende el modelo personalista que aborto, eutanasia, constituyen crímenes, puesto que nadie tiene derecho a modificar la vida, salvo Dios, desde la existencia de un huevo o cigoto hasta el último suspiro. Nadie, salvo Dios. Claro, nuestro modelo espírita encaja perfectamente con este modelo personalista de ver las cosas. Pero a eso me voy a referir en la última parte del programa, a nuestra concepción sobre el aborto y el porqué. Pero antes de eso, abordaré con vosotros experiencias científicas y os demostraré o trataré de demostraros a través del razonamiento y de esas investigaciones de científicos cómo el aborto es un crimen y que el feto tiene personalidad y es independiente de la madre. Las madres podemos expulsar de nuestro vientre a nuestros hijos con seguridad. La puerta ancha entra todo, como decía Jesús, pero por la puerta estrecha entrarán muy pocos. Es por eso que nosotros, las madres, tenemos el libre arbitrio de expulsar a nuestros hijos de nuestro vientre. Pero amparándonos en qué? En el modelo titularista en el modelo totalitarista, que propugna que hasta que el ser es consciente no tiene personalidad. Para el modelo totalitarista, los deficientes, los anencéfalos, las personas que no son capaces de dirigir su vida, no son personas, incluso los consideran más inferiores que los monos. No voy a comentar nada, solo quiero que esto quede para reflexionar en vuestro corazón sobre a qué llegamos cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, como decía Chico. La ciencia podrá avanzar, como decía Chico. Podrá haber muchas investigaciones y muchos avances tecnológicos. Sin embargo, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, la humanidad
se enfrentará a grandes y gravísimos sufrimientos. Porque sin Dios no somos nadie. Somos seres absolutamente desamparados. Fijaros qué barbaridades llega a decir el ser humano cuando no tiene a Dios en su corazón. Para estos hermanos que piensan de esta manera, insisto, los deficientes, los anencéfalos, las personas disminuidas física y psíquicamente, no son personas. Son inferiores a los monos. Qué triste, Dios mío, qué triste. Vamos a ver esta noche el por qué vamos a demostrar a nuestros hermanos, los materialistas, los científicos materialistas, que otros colegas suyos, también científicos, igualmente preparados, o incluso me atrevería a decir más, que ellos han demostrado que el feto tiene personalidad propia y que no pueden negársela sin pisar todos estos estudios e investigaciones de sus propios colegas. Se ha sabido, se ha demostrado que en unas investigaciones científicas llevadas a cabo por una doctora en una universidad de Maryland, en Estados Unidos, esta mujer investiga todo, hizo varios seguimientos, varias investigaciones durante el embarazo de varias madres y llegó a descubrir que el feto desde los primeros días de vida fabricaba unas sustancias con las cuales neutralizaba el sistema inmunológico de su madre. Me voy a explicar. Nuestro sistema inmunológico viene preparado de serie, de modo que cualquier objeto extraño y externo a nuestro cuerpo, el sistema inmunológico nuestro tiende a expulsarlo fuera. Por lo tanto, si el feto, desde los primeros días, no fabricara esas sustancias que neutralizan, que engañan el sistema inmunológico de su madre, el feto sería expulsado. Eso está demostrado científicamente por científicos que han llevado a cabo investigaciones en embarazadas. Entonces no es la madre la que dirige, porque la madre no se puede autoengañar a sí misma. Esto es bien fácil demostrarlo, no estamos diciendo ninguna tontería. Os voy a poner el caso de los trasplantes de órganos. Lo difícil que es que un cuerpo acepte un órgano extraño. Es por eso que en el proceso posterior a los trasplantes de órganos es necesario suministrar al enfermo inmunodepresores para que acepte ese órgano que no es suyo. Y aún así, a pesar de administrar inmunodepresores, hay casos en que el órgano es rechazado por el organismo. Ahí está la demostración. Pero está demostrado, insisto, que el feto, desde los primeros días de formación, fabrica él mismo, sin colaboración con la madre, luego ahí tenemos la independencia, sustancias que engañan el sistema inmunológico de su madre para no ser expulsado. Y dicen nuestros hermanos
algunos científicos materialistas que el feto no es independiente de la madre. Bueno, pero hay más, hay mucho más. Y es que en unas investigaciones, una doctora que seguía varios embarazos de gemelos, pudo encontrar que a partir del cuarto mes, en un caso concreto, era una niña y un niño, vio que la niña trataba de pegarle en el cuarto mes de embarazo. Trataba de pegarle a su hermano, que era varón, y él se escondía en la placenta. Siguió haciéndole ecografías y siempre observaba la misma cosa. Y un día le dijo a la madre, dice, ten cuidado con esta niña porque va a pegar al hermano. Y el hermano no es de los que se presentan en lucha, sino de los que se protege simplemente. Así es que ten cuidado con ellos. Cuando nacieron, efectivamente, lo más paralizante de esta historia es que efectivamente ese padrón psicológico se conservó. Y la niña siempre trataba de pegarle al hermano. Y el hermano se escondía, se escapaba y cuando no, se resignaba, pero nunca acusaba a la hermana. A partir del cuarto mes. Y científicos, nos quieren hacer creer que ahí no hay un espíritu. Ahí no hay nada, ¿no? Pero vamos más allá. También nuestros hermanos materialistas aseguran, científicos materialistas, aseguran que no existiendo el cerebro, estando en formación todavía, y no existiendo, no puede tener el feto memoria. Pues también tenemos que decir que no es verdad, porque otros científicos, con igual preparación que ellos, han demostrado que desde los primeros días de formación del cigoto, este fabrica de modo propio unas sustancias que se llaman neuropéptidos. Los neuropéptidos son sustancias del sistema nervioso y que su función es unir el sistema inmunológico con el sistema glandular y con el sistema nervioso. Entonces, no existiendo cerebro, no puede existir memoria. Pues sí existe esa memoria, porque la presencia de esos neuropéptidos fabricados por el feto dan idea de que sí existen una memoria ya en esos primeros días de formación. Aquellos pues que aseguran que la vida se dio por acaso están errados. El doctor Collins, el gran genio, el gran científico del genoma, cuando le preguntaron sobre el origen de la vida, si era el genoma, él dijo que no, que habría que buscar una otra fuente previa al genoma y que habría que investigar cuál era esa fuente generadora del propio genoma. Ahí está hablando un científico que no es espírita, está hablando de que existe alguien, una autoridad superior, que es la que planea, que es la que ejecuta que el genoma no es alguien
con autoridad y autonomía suficiente para dar origen a la vida. Algo hay más atrás y que el doctor Collins pide que hay que buscar ese origen porque está en otro sitio. Y tiempo andando lo situaría en Dios. Hay más datos para comprender que el feto tiene al lado un espíritu, un planning, un planeamiento de su vida. Nosotros los espíritas conocemos esto porque en nuestras sesiones mediúnicas muchos espíritus revelan su sufrimiento y su dolor por no haber podido cumplir y cumplimentar el programa que traían en esa reencarnación. El espiritismo, al modelo personalista de que hay que respetar el continuo desde el cigoto hasta el último suspiro, el espiritismo añade la reencarnación para comprender mejor que el feto ya es un ser vivo y que constituye un crimen el aborto. En nuestro país, como digo, ahora mismo hay grandes tensiones a raíz de querer modificar la actual ley del aborto. Nosotros quisiéramos comentar que Chico Xavier, ese médium espírita que tantos libros psicografó, que tuvo tanto contacto con los espíritus superiores, cuando se hablaba de si en Brasil iba a ser aprobado la ley del aborto o no, él decía que deberían de procurar siempre que no se aprobase porque si el gobierno aprobaba la ley del aborto, entonces tendrían en el Brasil la guerra de camino. No sirve la justificación de un aborto, de abortar, por que el ser sea anencéfalo. Muchas personas creen que un anencéfalo es un ser que no tiene cerebro. Esto no es cierto. No tienen parte del cerebro, sobre todo la parte correspondiente a los lóbulos frontales que nosotros tenemos y al neocórtex cerebral, pero tienen cerebro. Si no tuviesen cerebro, ¿por qué los órganos de los anencéfalos son aprovechados para trasplantes? Eso no sería posible si no hubiese cerebro. Ellos, la parte del cerebro que regula las funciones inconscientes orgánicas nuestras, tales como el movimiento del corazón, la digestión, etcétera, etcétera, funcionan. Entonces no tienen parte del cerebro, pero la otra parte sí. Y el propio hecho de que la ciencia aproveche sus órganos para trasplantes habla de que ahí existe un cerebro. Si no, además un cerebro en funcionamiento. Si no, no valdrían, no serían aprovechables los órganos. ¿Qué es un anencéfalo? ¿Qué significado tiene para nosotros los espíritas? Queridos hermanos, cuando alguien se quita la vida
levantándose la tapa de los sesos, como se dice vulgarmente, renace sin la tapa de los sesos, renace anencéfalo. Cuando alguien se precipita desde un séptimo, desde un octavo, de modo voluntario, estamos hablando, renace con los centros vitales destruidos. Yo no sé si ya habéis visto algún suicidio por precipitación. Los centros vitales cerebrales se hallan destruidos. Esos seres renacen anencéfalos y tienen que volver a construir, a reconstruir su cerebro. Y solo si nosotros aceptamos ese ser, si no lo abortamos, podremos ayudarle. Podremos ayudar a que ese ser reconstruya esa parte que él mismo destruyó o ella misma destruyó en otra existencia. Hay un caso muy hermoso en el que una muchacha anencéfala se comunicó con su madre en el sentido de darle las gracias porque no había practicado aborto y la había aceptado, y ella vivió un tiempo, no sé si unos meses o algún año, y le daba las gracias a su madre porque ella era una hija suya, la primera hija que tuvo, y que se suicidó arrojándose desde un precipicio. Y volvió de nuevo anencéfala y le daba las gracias y le explicaba que era el mismo espíritu. Casos como estos en los centros espírita no son una excepción, es el pan nuestro de cada día. Por lo tanto, si usted está embarazada y alguien le dice que tiene un anencéfalo, reflexione, por favor, antes de tomar una decisión. Piense que puede ser un ser muy querido, que ha tenido relación en el pasado, en sus vidas pasadas, y que precisa de su ayuda para reconstruir ese cerebro. También hay una técnica que constituye un crimen y es igualmente que el aborto, y es la reducción en los casos de fertilización in vitro. ¿Cómo proceden los médicos? Mirad, es muy sencillo. Ellos introducen 4 seres, por así decirlo, 4 cigotos en el útero materno. Los 4 se desarrollan. ¿Y cómo hacen para reducirlos? Pues los matan. Eso también es un crimen. La cuestión de la píldora del día después contiene sustancias que impiden la división del óvulo, impidiendo la división del cigoto, impiden la formación de la vida. Por lo tanto, también es un crimen, no nos engañemos. Para nosotros los espíritas, si acudimos al libro de los espíritus, nos habla que a veces
cuando un cigoto no tiene al lado un espíritu, no existe posibilidad de que se forme un cuerpo humano. Y lo vemos continuamente en nuestras experiencias, en los hospitales, criaturas abortivas que no tienen forma humana. Ahí es la fecundación del óvulo por el espermatozoide, pero no tiene espíritu adscrito. No hay un espíritu ahí. Por lo tanto, se forman seres teratológicos que mueren en un tiempo. Es el caso también de los embarazos psicológicos, que también son criaturas sin forma. ¿Por qué? Porque no había un espíritu al lado. Esto nos lo dice la pregunta 356A del libro de los espíritus. Si no hay un espíritu en ese proceso de evolución del cigoto, no existe la forma humana, no existe la posibilidad de nacer una criatura, un ser con forma humana, ni existe la posibilidad de que viva. Por lo tanto, en sentido contrario, siempre que exista un espíritu al lado de ese cigoto, aunque se muestre deficiente en algunos sentidos, aunque esté incompleto en determinados sentidos, debemos respetar la vida, porque es su estado evolutivo y debemos ayudarle y contribuir en lo que podamos a que vuelva a recuperar esas facultades o esos órganos que perdió tal vez en un pasado, y en el que con seguridad, queridos hermanos, nosotros hemos contribuido en algún sentido para que ese ser renaciera de ese modo, porque si no, la ley causa y efecto no nos obligaría a venir a renacer y a acogerle en nuestros brazos. Las consecuencias del aborto son, por lo tanto, criminales para quien las comete, incluso el aborto en caso de estupro. También es un crimen porque, como muy bien sabemos, responder con un crimen a otro crimen es venganza. No hay ninguna caridad en ello. Esa criatura que nace, aunque sea consecuencia de estupro, no tiene responsabilidad. No es el estuprador. Es una víctima tan grande como su madre. Hay un caso de un gran pianista y es precisamente resultado de un estupro que se cometió con su madre. Y estando un doctor espírita dando una conferencia en el Brasil ante muchísimas personas, hablando precisamente de que el aborto, aun en casos de estupro, era un crimen igualmente. Hubo una mujer que se levantó y le dijo: doctor, yo soy un ejemplo vivo de lo que usted dice. Yo fui estuprada y como consecuencia nació mi hijo, que ha sido mi salvación. Hoy es un famoso pianista mundial. Si yo le hubiese abortado, ¿qué sería de mí?
Amigos, el espiritismo, yo digo siempre, no prohíbe nada. El espiritismo no obliga a nadie, ni a nadie. Tan solo informa, esclarece, orienta. Y sobre todo, lo primero de todo, acogemos con amor. Si es el caso de que alguien que me esté escuchando ya cometió, ya utilizó el aborto, no se culpe, por favor. La culpa conduce al remordimiento. El remordimiento conduce a la tristeza a la depresión, y la depresión inclusive puede llevarle al suicidio. Nosotros cuando hablamos de que el aborto es un crimen, no estamos incitando a las personas para anatematizar a aquellas hermanas que deciden abortar, sino todo lo contrario. Si usted ya cometió el aborto y usted comprende que está mal, no se culpe por ello. No quede ahí dando vueltas en ese pasado turbio. Salga, regenérese, ayude. Hay muchos niños a los que se puede ayudar. Una madre, una mujer podemos haber cometido un aborto, pero podemos ayudar a vivir a otros muchos niños que están por la vida, aunque no sean nuestros hijos. Podemos darles la mano, podemos ayudar, podemos adoptar niños. Si no podemos adoptar niños, podemos ayudar de voluntarios en casas donde se recojan niños huérfanos. Podemos ayudar en instituciones dedicadas a los niños. La vida fluye por todo lugar. No hay por qué anquilosarse en el pasado cuando de ese pasado se deriva una culpa. Hay que regenerarse. Y como decía Saulo de Tarso, más conocido como San Pablo, vuestras acciones en el bien taparán muchos de vuestros errores. Hagámosle caso a Saulo de Tarso, hagámosle caso a Pablo. No nos quedemos prendidos de ese mal que hemos hecho. Hagamos bien en lo sucesivo. Y si hemos echado mano del aborto, en ese momento lo hicimos. Creímos que era lo mejor que podíamos hacer. No lo era, pero a lo hecho, pecho. Y en lo sucesivo, ayudemos a la infancia, ayudemos a los niños, aunque no sean nuestros hijos, son nuestros hermanos e hijos de Dios. Ese es el mensaje que yo quisiera dejar para todos aquellos corazones que un día, por circunstancias que no siempre dependen de nosotros controlar, tomaron la decisión de abortar. No es el fin, es el principio de la regeneración. Dándose cuenta a tiempo, es el principio para que comencemos a ayudar en otros campos para resarcir aquel daño que hemos hecho. Esa será la mejor muestra de arrepentimiento. Arrepentimiento constructivo, arrepentimiento de trabajo en el bien, en aquellas áreas en las que hemos conculcado la ley de Dios. Nada más, queridos hermanos, ya van a ser 1:30. Desearos un muy buen fin de semana y mañana a ver si me da tiempo a subir también a YouTube la conferencia de este domingo, que ha sido muy interesante, puesto que se trató de
la ansiedad y la espiritualidad. Ansiedad y espiritualidad. Trataré de subirla mañana. Si no consigo mañana, trataré de subirla pasado, que es lunes y es festivo, y aprovecharé para subirla. Nada más. Abrazos a vuestro corazón desde Sevilla y cualquier duda que tengáis. Insisto siempre en que yo contesto todos los correos. Puedo no saber una cosa, yo no lo sé todo. Si no, no estaría aquí, en este mundo. Pero si yo no sé algo, yo pregunto a otros espíritas con más experiencia y más conocimiento que yo, pero ninguna pregunta, ninguna duda quedará sin respuesta.